Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro webinar más de parte de Integral Cancerística Institute, acompañados del Centro de la Mujer Milari. Como ustedes saben, en octubre lo dedicamos a la concientización y educación sobre el cáncer de mama. Y nosotros pues hoy queremos empezar nuestras actividades del mes con este webinar para ustedes. Hoy me acompañan un grupo muy selecto de expertos de parte de nuestro equipo multidisciplinario de manejo de cáncer de mama. Tengo conmigo al doctor Julio Blau, oncólogo, doctor Pierre Ramos, oncólogo médico, la doctora Claudia Cáceres, oncólogo médico también, y el doctor Luis Linares, radiooncólogo. Yo soy el doctor Eduardo Garzusi, soy cirujano oncólogo y director del Centro Cancerístico. Así que bienvenidos. Vamos a empezar con hablar un poquito de qué tan frecuente es el cáncer de mama, y desafortunadamente es más frecuente de lo que nosotros creemos. Se estima que más o menos 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama durante su vida. Y 1 de cada 37 mujeres puede morir por cáncer de mama en el transcurso de su vida. A nivel mundial, se estima que más o menos 2.5 millones de mujeres se diagnostican cada año con cáncer de mama y aproximadamente 60,000 mujeres mueren por cáncer de mama. Ustedes verán más adelante en algunas publicidades que vamos a tener en la ciudad. Se estima que cada 14 minutos se diagnostica un cáncer de mama. Así que seguro todos ustedes y nosotros hemos tenido más de algún familiar, amigo, amiga, pariente que ha tenido cáncer de mama. Entonces es muy común y esta información es muy importante para ustedes. Desafortunadamente en Guatemala pues no tenemos estadísticas muy confiables, porque no tenemos un registro nacional, pero estas son las únicas estadísticas un poquito ya viejitas sobre el cáncer de mama en Guatemala. Como pueden ver, el cáncer de cuello uterino sigue siendo el más frecuente en Guatemala, 1 de cada 4 mujeres con cáncer de cervix, pero el cáncer de mama es existente y aproximadamente 1 de cada 5 mujeres con cáncer tienen cáncer de mama. Pueden ver ustedes aquí que dividimos estas cifras en pacientes que vienen de la ciudad de Guatemala versus otros municipios. En las áreas rurales, para partir del mundo, es más frecuente el cáncer de mama, incluso que el cáncer de cervix. 1 de cada 4 mujeres de la ciudad de Guatemala con cáncer es por cáncer de mama. Doctora Cáceres nos puede platicar sobre cuál es la causa. Sabemos que no hay una causa específica del cáncer, sino que es una causa multifactorial, pero para el cáncer de mama, ¿qué factores de riesgo conocemos que pueden contribuir al desarrollo del cáncer de mama? Sí, buenas noches. Es importante saber que un factor de riesgo es cualquier cosa que nos aumente el riesgo de padecer una patología, en este caso cáncer de mama. Entonces, sabemos que hay muchas circunstancias que nos aumentan el riesgo. Sabemos que hay ciertos factores que nosotros podemos modificar y otros factores que no son modificables. Y entre los factores de riesgo para cáncer de mama, el principal y que no lo podemos modificar es haber nacido mujeres. Entonces, el ser mujeres nos incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama. Sabemos que un porcentaje muy pequeñito, 1% de los pacientes de los tumores de cáncer de mama es lo padecen los hombres. Y sabemos que también conforme más viejitos nos volvemos, pues tenemos mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, sabemos que arriba de los 55 años hay un mayor riesgo de padecer de cáncer de mama. Otra cosa que no podemos modificar es la herencia. Sí, muchas mujeres heredan ciertas mutaciones en genes específicos que las predisponen a padecer cáncer de mama. También tenemos los antecedentes en la familia, familiares directos que son hermanas, mamá,
hijas, sabemos que esto nos incrementa también el riesgo de padecer de cáncer de mama. Existen otros factores, como por ejemplo la edad en que la paciente menstrua, si es muy joven, abajo de los 10 años, o que tienen menopausias tardías, arriba de los 55 años, hace que la paciente tenga mucho tiempo exposición a los estrógenos. El tener su primer bebé a edades muy tardías o el no tener hijos. También tenemos factores que están relacionados a lo que es el estilo de vida, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso, que esto está ligado con la inactividad física o ser sedentarios, el incremento o la ingesta alta de alcohol, el uso de tabaco. Entonces, estos factores pues pueden aumentar el riesgo que una mujer padezca de cáncer de mama. Es bien importante saber que hay personas que padecen, que tienen muchos factores de riesgo y no padecen cáncer de mama. Hay algunas que tienen un factor de riesgo y llegan a desarrollar la enfermedad. Sabemos que solo esto nos incrementa la posibilidad de padecer este tipo de patología. Julio, ¿qué es lo que deben buscar las mujeres para estar pues, pendientes de sus cuerpos y qué es lo que deben de buscar y de estar atentas a percibir, tocar, sentir en sus mamas para... Hay diferentes signos y síntomas o signos de alarma que tenemos que tener en cuenta, que hay que memorizar o saber que puede tener una paciente que tiene cáncer de mama. El primer signo que tenemos es un bulto, una masa, una chibola en la mama, que es nueva. O sea, usualmente tenemos que conocer o tienen que conocer sus mamas, y si aparece un bulto nuevo, una masa nueva, es una razón para consultar. Otros signos de cáncer de mama puede ser el hundimiento de la piel o el cambio de dirección del pezón, la retracción del pezón, el endurecimiento de una de las mamas, que es asimétrico, la salida de algún líquido por el pezón, especialmente si es sangre, debe llamar la atención, el enrojecimiento, el calor, la piel de naranja que se ven esos hoyitos ahí en la piel de la mama, o a veces hasta la ulceración, o sea que se abre la piel de la mama. Eso tiene que llamarnos la atención, o tiene que llamarle la atención de que existe la posibilidad de que sea un cáncer y es importante consultar. Pero, atención, o sea, el objetivo de estos webinars y de estas pláticas es detectar estos cánceres de mama y no llegar a sentir estos síntomas. O sea, el objetivo es detectar ese cáncer de mama cuando está iniciando, cuando no hay síntomas, cuando no se siente, cuando no duele. Entonces, ese es el objetivo, porque el cáncer de mama cuando está empezando, cuando es temprano, no se siente, no se toca, y es importante, la mayoría de los cánceres de mama cuando no duele, aun cuando se toca la masita, muchas veces no duele, entonces no esperen que duela para consultar. Si encuentran algo, una masa o protuberancia, hay que consultar. Y no toda bola o chibola es mala, ¿verdad? Pues también, no toda bola o chibola que sale en la mama va a ser algo maligno, pero sí es importante evaluarla, ir con un especialista que se dedique a este tipo de patología para que determine si esa bolita es mala o no. Entre las cosas que pueden hacer las mujeres, obviamente, es conocerse la mama, como tú mencionabas. Vieron ustedes un video al principio sobre cómo hacerse el examen, pero ¿cuándo es el momento indicado para hacerlo? ¿Cómo debería hacerse? Lo mejor es hacerlo después de la menstruación. ¿Por qué? Porque cuando ya pasó la menstruación, pues las mamas están pues un poquito más suaves, no están tan tensas, duele menos. O si ya es alguien que ya no viene la menstruación, que ya está en la etapa de menopausia, pues escoger un día del mes, puede ser el día del cumpleaños, y repetirlo ese día la evaluación de las mamas. Esto es importante porque es importante conocerse. Las mamas, no todas las mamas de las mujeres son iguales. Muchas veces hay asimetrías, hay lugares donde es un poquito más duro, un poquito más suave, pero lo importante es conocer que estas áreas de la mama son así. Y si aparece algo diferente, algo distinto, especialmente un bulto, pues hay que consultar.
¿Cómo hacerse el examen? Pues paradas o sentadas. Es más fácil cuando se está bañando, el agua hace que deslice muy bien los dedos sobre el tejido de la mama. Y hay que hacer un movimiento circular o arriba, abajo, siempre siguiendo un orden. Verse al espejo, ver si hay alguna simetría o algún cambio en la forma de la mama. Y repetir este mismo proceso también acostadas, porque es diferente tocar la mama cuando están paradas y cuando están acostadas. Doctor Linares, obviamente, como menciona Julio, no, lo que queremos es detectar algo, sobre todo incluso antes de tocarlo, ¿no? Porque sabemos de que el proceso de desarrollar cáncer, pues obviamente es un proceso relativamente lento, va a tomar meses o años, y entonces hay métodos que podemos utilizar, sobre todo en cáncer de mama, para tratar de detectar esto todavía antes de que se toque una masa. Correcto. Lo que hemos enfatizado es que queremos detectar si es que va a suceder el cáncer antes de que sea un cáncer avanzado. Obviamente, si tenemos, como pueden ver, del lado izquierdo de esta pantalla, tenemos un tumor que es de 3.7 centímetros o más seguro es que lo encuentren, lo palpen ustedes mismas o un médico, pero conforme nos vamos, se va haciendo más pequeño, más difícil para el paciente palparlo, incluso para nosotros como médicos. Y si cuando llegamos lo que está hasta abajo, es casi imposible que nosotros podamos palpar. Entonces, hay algunas regulaciones, dependiendo de la edad, si son de 25 a 50 años, y ojo con estas recomendaciones, sí que estamos viendo últimamente, y en los últimos años, perdón, una incidencia de cáncer de mama en pacientes más jóvenes de 50 años. Entonces, estas son solo como alertas. Si hay antecedentes familiares, por favor, pónganle atención. Si han recibido radiación por cualquier cosa, sobre todo en el área del tórax, por favor, pónganle atención. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar a un médico, de preferencia, como decía el doctor Lao, un médico que tenga experiencia en manejar este tipo de problemas. Si después de que le examinen no hay nada, pues tiene que seguir sus cuidados con el médico rutinariamente. Si no hay antecedentes familiares, igual. No me quiero concentrar mucho en esto, pero sí, si hay antecedentes familiares, radiación, etcétera, sí mantengamos alertas. Y sobre todo si comenzamos a ver algunos de los cambios que el doctor Lao había mencionado para que no se nos vaya a salir esto del control. Obviamente, si tenemos 50, 74 años, ya hay una rutina que ha sido establecida por muchos años, que consiste en la visita a un médico, puede ser sí, su médico general, y si hay alguna sospecha, mejor buscar a un especialista, y parte de esa rutina anual podría ser ya estudios que son más específicos. Si son el resultado es positivo, ya veremos qué más hay que hacer, y si es negativo, pues continuar con esta rutina de tamizaje. Es interesante cuando uno mira pacientes que le dicen, bueno, yo me hice mis mamografías por 2, 3 años, pero como no pasó nada, mejor dejé de hacerlas y eventualmente, y desgraciadamente a veces nos encontramos con el problema. ¿Qué podemos hacer? Principalmente usamos, doctor, dos métodos importantes, la que es mamografía o ultrasonido. ¿Pueden informar en quiénes y cuándo? Perfecto. Aquí pueden ver en la parte superior en la mamografía, que es el examen de rutina, tal vez es el más antiguo, el que tenemos más experiencia, y que es definitivamente recomendada ya como tamizaje anual o bianual en pacientes mayores de 50 años. Ahí lo pueden ver, un médico especializado podría determinar en eso que vemos blanco y gris, si hay algo que no parece normal. Igualmente abajo, a la izquierda, es el ultrasonido. Yo creo que todos pueden ver que hay algo ahí que no parece normal, que es la parte oscura dentro de una parte gris, que también nos ayuda a determinar si lo que estamos viendo o palpando tiene características malignas. Y un poquito más
sofisticado, más interesante, que está viniendo a ser de bastante uso, es la resonancia, que es lo que tenemos del lado derecho. A diferencias, por ejemplo, tanto la resonancia como el ultrasonido no implica radiación. La mamografía sí implica radiación. ¿Cómo escogemos o cómo sabe el paciente si se hace mamografía, se hace ultrasonido, depende de la edad, depende? Ahí comenzamos. Vemos, por ejemplo, si es un estudio de rutina, uno hablaría, las mamografías es parte de la evaluación de una paciente mayor de 50 años. Si, por otro lado, encontramos en una persona menor de 50 años que tiene una masa palpable, podríamos comenzar, por ejemplo, con un ultrasonido. Si tenemos dudas, movernos ya, porque ya se justifica a una mamografía. Y si con todo esto queremos tener todavía una información bastante más precisa, tenemos la resonancia, que nos va a evaluar con bastante precisión, muchas veces más de lo que podemos ver en una mamografía o en un ultrasonido. Hay situaciones, por ejemplo, sobre todo en gente joven, en que las mamas, los radiólogos nos dicen muy denso. Entonces es un poquito difícil diferenciar la densidad de la mama, la grasa y si hay alguna anormalidad. Estas son decisiones que el médico va a ir tomando dependiendo de los hallazgos clínicos, la edad del paciente y el nivel de sospecha que tiene. Pero solo mencionar que también hay la tecnología avanzada mucho y hay lo que llamamos la tomosíntesis o mamografía en tercera dimensión, en 3 dimensiones, y esa es también otra herramienta que tenemos para ciertos casos. Por otro lado, pues tenemos una paciente que ya de alguna manera se palpó una masa, de alguna manera se hizo un ultrasonido, una masa sospechosa, una mamografía con una imagen sospechosa, pero ¿cómo sabemos si en realidad eso no es cáncer de desarrollo? Muchas tienen un diagnóstico de mamografía, dice BIRATS 4, 5, y eso llama la atención. La paciente usualmente llega tensa, con estrés a la clínica a consultar. Eso nos da una imagen que puede ser sospechosa de que sea algo malo. Sin embargo, la única forma de saber si esa masa, bulto, es maligna o no, o si es un cáncer o no, es hacer una biopsia. Antiguamente, lo que se hacía era cuando llegaban con la mamografía de BIRATS 4, el médico le decía, bueno, mañana le tengo que operar porque es urgente, te meto a sala de operaciones, te abro, te lo paso de una vez al patólogo, y si esto sale maligno, de una vez te quito la mama. Eso en el 2022 ya no se hace, o no se debería hacer. Porque perdemos mucha información y la paciente queda mal tratada. Entonces, lo que debemos de hacer es hacer las biopsias guiadas. Lo que se prefiere es tener tejido y se hacen este tipo de biopsias con aguja de corte, que lo que hacen es sacar pequeños cilindros de este tumor. Usualmente las podemos hacer palpando el tumor cuando es grande o guiadas con ultrasonido para mejorar la exactitud al tomar la muestra. ¿Qué nos permite eso? Mandar ese tejido a analizar y nos puede decir si esa masa es cáncer o no. Y también nos puede decir características de ese cáncer, qué tipo de cáncer es, y podemos subclasificar el cáncer y eso nos va a ayudar mucho a tratarlo. Por otro lado, viene su paciente y le dice otro, pero a mí me han dicho que si a mí me toca el cáncer, eso solo se empieza a regar por todo. Es un mito muy común, es una creencia muy común, que al tocar o que al hacer la biopsia, el cáncer se va a regar. No es que haciendo una biopsia no vamos a regar el cáncer, pero podemos tener información muy valiosa para hacer un tratamiento adecuado con mayor precisión. Bien. Doctor Ramos, tenemos el paciente que nos viene ya evaluado con sus imágenes, por lado le hizo una biopsia y ya tenemos ese informe que nos confirma que es cáncer. Todos los cánceres son iguales, o sea,
cualquier cáncer de mama es igual, sea joven, sea anciano, sea pequeño, sea grande. Gracias, Eddie. Buenas noches a todos. Pues evidentemente la respuesta a esta pregunta es no. Todos hemos conocido familiares, amigas, personas cercanas a nosotros y hemos visto personas que se comportan de una u otra forma. Algunas pacientes tienen una enfermedad probablemente más agresiva que otras y hasta hace probablemente unos 25 años el tratamiento era como una cosa muy homogénea para todas las pacientes con esta enfermedad. Más o menos a inicios de este siglo, empezaron a realizarse algunos trabajos interesantes considerando estas diferencias en el comportamiento de la enfermedad. Y en estos trabajos se agarraron pues bancos de tumores muy grandes en el mundo para analizarlos genéticamente, analizar molecularmente cuáles eran las diferencias que habían entre uno u otro tumor. Y como resultado de estos trabajos tenemos lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva. En esta diapositiva podemos ver que cáncer de mama no es solo un tipo, que hay varios subtipos moleculares de la enfermedad. Y esto, poniéndolo en un plano más práctico, ellos hicieron un análisis molecular muy profundo, pero hay 3 marcadores muy fáciles de detectar en un estudio muy sencillo que hace cualquier patólogo que se llama inmunohistoquímica y que por ser tan sencillos de implementarlo son parte hoy del manejo estándar del cáncer de mama. Y son los que ustedes ven en la parte de izquierda hacia arriba, los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona y el HER2. Esos 3 receptores son marcadores específicos que podemos encontrar en las células del cáncer de mama. Cuando hablamos de receptores, imagínense ustedes como una cerradura. Como una cerradura, para que una cerradura se active, yo necesito una llave, la llave tiene que casar con ella para poder activar el mecanismo para abrir la puerta. Si yo no tengo la cerradura o no tengo la llave correcta, pues no se podrá activar ese mecanismo. Y en la biología molecular y celular las cosas funcionan así. Hay receptores, hay estructuras de una forma muy definida que cuando llega, por ejemplo, en este caso el estrógeno y se une a su receptor de estrógeno, hace que el tumor empiece a crecer, empiece a proliferar y que pueda desarrollar metástasis y todo lo que ya conocemos del cáncer. Entonces, identificando nosotros esos receptores, en la práctica clínica nosotros tenemos probablemente 3 grupos que son los más importantes. Son los tumores que dependen de hormonas, o sea, que tienen receptores de estrógenos o progesterona. Los tumores que dependen de una proteína que se llama HER2. Estos tumores dependen de esa proteína para su crecimiento. Y otros tumores a los que le llamamos triple negativo porque no tienen ninguno de estos 3 receptores. Entonces, dependiendo del tipo de tumor que tengamos, el tratamiento va a ser diferente, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es importante y por eso es fundamental lo que mencionaba hace un momento el doctor Lau. Debemos de partir de tener una biopsia significativa en la que nosotros podamos hacer estos análisis, porque como vamos a ver también más adelante, de eso va a depender la planeación de todo el tratamiento y qué vamos a hacer en cada momento. Entonces, principalmente entender, no todos son iguales. La biopsia es fundamental para saber estas diferenciaciones y para poder dar un tratamiento más dirigido. Excelente. No podemos ni debemos actuar sin este tratamiento. Bueno, ¿cómo es que nosotros sabemos cómo saber qué tan avanzado está un cáncer de mama? Pues básicamente todos los tumores de muchas partes del cuerpo los clasificamos siempre en 4 etapas. La etapa 1, la más temprana, y la etapa 2. En el caso de la mama y otros tumores, tomamos en cuenta básicamente tres aspectos muy importantes. Uno, el tamaño, lógico, el más grande el tumor, obviamente más avanzado.
El otro aspecto que tomamos son los ganglios. ¿Por qué los ganglios? Los ganglios son básicamente una línea de defensa. Ganglios tenemos en todas partes del cuerpo, nos defienden de inflamaciones, de infecciones, o ustedes no tengan una de esas amigdalitis, que sienten una chibolita aquí, pero son sus ganglios defendiéndonos. En el caso del cáncer páncreas, los ganglios de la región de la mama o regionales están localizados en la axila y también aquí arriba del cuello supraclavicular, o sea, la del cabello. Entonces, esos son uno de los lugares donde ustedes tienen que ver esos cuerpos, impactarse incluso la axila o el cuello. Entonces, cuando están estos ganglios ya comprometidos, pues entonces ya es una etapa un poco más avanzada, que es obviamente no terminando. Y el otro aspecto es las metástasis o las siembras a donde estos tumores se pueden diseminar. Primero hacia los ganglios y posteriormente se pueden diseminar a otros órganos del cuerpo. En el caso de la mama, los principales son los huesos, los pulmones o el hígado. Y de hecho nosotros, para saber si estos órganos están afectados, pues tenemos que hacer estudios que nos ayuden a identificarlos, como son tomografías, como son mamografías, o sonografías, cera nuclear, y incluso podemos utilizar tomografías especiales como los famosos PET, que es la tomografía de emisión de positrones, que usan marcadores o medios de contraste muy específicos que nos pueden ayudar a detectar en qué cualquier parte del cuerpo de la unidad. No. Entonces, una vez tenemos esa clasificación del tamaño del tumor, si hay o no hay daños, y si no hay, no hay esas metástasis, podemos llegar a un. No olvidemos, lo que voy a mencionar de todo, sabemos que probablemente tal vez sea incluso la más importante, que es el perfil molecular de esos receptores internos que son muy importantes para tomar decisiones. Bueno, tenemos ya dándoles esta introducción, y con más plática podemos entrar ahora a cómo aceptar el cáncer. El cáncer, pues, tradicionalmente tenemos o identificamos tres pilares principales, ¿verdad? Para muchos tumores, ¿verdad? Quimioterapia, que son medicamentos por enfermedad intravenosa, transmusculares, hasta tomados, el tratamiento quirúrgico, que es muy importante, y el tratamiento con radio. Por lo general, siempre, casi siempre necesitamos una combinación de algunas. Pero no paramos ahí. Ahora tenemos, basados en toda esta información genética, muchísimas otras herramientas que incluyen esas terapias dirigidas específicamente a esos receptores, por ejemplo, se llaman terapias blancas, terapias genéticas. También tenemos terapias que tratan de bloquear las hormonas, o hormonoterapia. E incluso tenemos modalidades como la inmunoterapia, que probablemente platicamos más. Este es el tratamiento médico, pero tampoco termina ahí. Sabemos muy bien que esto no solo es un impacto o una afección física en una mujer, sino es un impacto emocional. No solo para los pacientes, sino para nosotros, su familia. Entonces, igual de importante son esas terapias de apoyo emocionales, como la psicología, la psicooncología, los expertos en psicooncología, el acompañamiento nutricional, muy importante también, y otras terapias que también han demostrado su beneficio, como les podría decir mindfulness, el yoga, la acupuntura, arteterapia, musicoterapia, todas estas cosas que nos pueden llegar a cumplir. Entonces, verán, pues este no es un tratamiento de una sola manera de tratar, sino necesitamos toda una gama de tratamientos, pero nosotros llamamos manejo multidisciplinario. No hay una receta de cocina, como les decía el doctor, no hay dos tumores iguales, no hay dos mujeres iguales, y necesitamos esto lo abordan de todos los expertos que van a participar en el proyecto. Lo que le llamamos nosotros la precisión control. Toda esta información que hemos estado recabando
vamos a tratar a ese tumor en esa fase, con las características y la etapa en la que estamos encontrando en ese momento. Y por eso pues, tienen que participar en las decisiones desde el inicio. Todo el equipo de expertos, no solo tomar decisiones individuales. Un mensaje muy importante para todos ustedes que no nos cansamos de esto. El cáncer no es una enfermedad. Yo siempre les digo a mis pacientes que el tumor no les salió ahí, ni tampoco se les va a regar por todos lados el día de mañana. No dejen asustarse y decir, como dice el doctor Grau, mañana, porque si no pasado mañana, esto va a estar por todo. No. Pausa, por favor. Tenemos que tener toda esa información que ustedes acaban de ver para tomar las mejores decisiones dentro del equipo de expertos. Se empieza uno a tomar decisiones muy apuradas y a la carrera, ahí empiezan los errores. Entonces necesitamos, por favor, que se tomen su tiempo. Busquen otras opiniones. Nosotros hasta comentamos, nosotros no somos, pero nosotros sí tomamos decisiones en equipo, porque obviamente la opinión de todos los diferentes expertos en conjunto crea los mejores resultados. Como decíamos, uno de los pilares del doctor Glauton es la cirugía. Y gracias a Dios, pues eso ha ido evolucionando durante los años y ya prácticamente podemos decir que no es necesario ser tan radicales. Claro, la cirugía ha sido, desde el principio del cáncer de mama era como la primera arma. Se creía que la cirugía era lo más importante. Ahora sabemos que la cirugía es una parte del tratamiento, pero no es únicamente esa parte del tratamiento. Entonces, si vamos a antiguamente, las cirugías por cáncer de mama o por otros tipos de cáncer eran ultra radicales. Se pensaba que entre más se quitaba o más radicales era mejor. Eso quería decir que se quitaba toda la mama, toda la cadena de ganglios, los músculos, muchas veces el brazo, costillas, para tratar de curar un cáncer de mama. Ahora pues ya las armas pues, son mucho más, ya no solo está la cirugía como un método de tratamiento. Entonces es importante lo de que no es una emergencia. No es decir que te tengo que operar mañana porque esto se te riega, eso no es cierto. Y muchas veces, muchos pacientes llegan y con el médico o con nosotros y dice, doctor, opéreme ya quiero que me opere, quiero que me opere. Y eso también es importante tener cuidado, porque, como habló el doctor Ramos, dijo que el cáncer de mama se subclasifica o subdivide. Nosotros también tomamos decisiones si es necesario operar a alguien inicialmente o postergar la cirugía para otro tiempo, basados en ese análisis de patología, en esa clasificación molecular. Entonces la cirugía ha ido disminuyendo la radicalidad, ahora pasamos a mastectomías, que ya no quitamos músculo, ya no somos tan radicales en la disección de los ganglios axilares, ahora está el ganglio centinela, donde todos detectamos uno o dos ganglios, y ha ido evolucionando hacia la cirugía conservadora. Esto quiere decir solo quitar el tumor con márgenes de tejido libre o sin tumor alrededor. Y ha evolucionado más todavía hacia la cirugía oncoplástica, que es dejar esas mamas de una forma simétrica para que casi no se note que hubo una cirugía de mama. Muchos pacientes dicen, yo prefiero quitármela porque es más seguro. No. Hay infinidad de estudios donde ya se comprueba que hacer mastectomía es igual a cirugía conservadora más radioterapia. Vive igual, regresa igual. Claro, si se hace una cirugía conservadora y la mama está ahí, es obligatorio recibir la radioterapia, pero los resultados en seguridad del cáncer es lo mismo. Doctor Hernández, otro de los tratamientos locales que tenemos para controlar el cáncer de mama y muy importante, como acaba de mencionar Julio, sobre todo cirugía conservadora, pero sobre todo en casos avanzados, que desafortunadamente son la mayoría aquí en nuestro país. La radioterapia es una herramienta muy importante y
que afortunadamente la tecnología ha avanzado tanto que ya los efectos son menores. Correcto, yo solo quisiera enfatizar dos cosas. Una, la que dijo Eddie al principio, y es cáncer de mama. Yo sé que estoy repitiendo, pero es importante. No es una emergencia. Y los errores comienzan justo cuando se considera una emergencia y se evitan o se saltean pasos que son necesarios. Y luego, lo que decía el doctor Ramos, el cáncer de mama es diferente. Cada cáncer, cada paciente, y tiene que ser analizado como tal. Y de ahí la importancia y la necesidad de que un paciente, tenemos excelentes médicos en Guatemala, nunca voy a dudar eso, pero cuando uno mira la complejidad de este tipo de problema, la necesidad de un tratamiento o de un abordaje multidisciplinario es muy importante. Quería enfatizar eso que ya lo dijimos antes. La radioterapia viene a ser una parte fundamental del tratamiento de cáncer de mama. Por ejemplo, en la última estadística que nos enseñó el doctor Lau, si uno compara pacientes que se les hace mastectomía o se compara a los que no se les quita la mama, sino solo el tumor y radioterapia, las curvas son casi idénticas. Y si algo, pacientes que se les conservó la mama van por encima. Entonces, cuando viene un paciente y me dice, mire doctor, si tengo un cáncer de mama, pero mis amigos, mi doctor, mis familiares me están diciendo, si hay cáncer, hay que quitar la mama. Es la única manera de que yo me pueda controlar. En realidad, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Una paciente bien tratada, todos los análisis necesarios que hemos estado hablando, perfectamente puede conservar su mama. Cosméticamente se va a sentir mejor, socialmente se va a sentir mejor, y por otro lado no está comprometiendo su posibilidad de curación. Entonces la radioterapia viene a ser una parte fundamental. Sí, idealmente es cuando se conserva la mama. Hay cosas que la gente no lo cree, pero yo siempre se lo digo. Si la cirugía es bien hecha por un experto y nosotros le damos radioterapia, aunque no lo crean, la mama radiada se va a ver mejor que la otra mama. Muchas veces nos dicen, ¿por qué no me radia la otra? Para que sean iguales. Obviamente no lo haría. Por otro lado, también antes teníamos, cuando damos radioterapia, estábamos hablando de tratamientos que eran 37 hasta 40 tratamientos. Pero la biología del tumor nos ha ido enseñando que en realidad eso no era necesario. Entonces bajamos a 26 tratamientos, ahorita estamos con 15 tratamientos y pacientes que logramos detectar relativamente temprano que tiene una cirugía sin complicaciones, esa paciente podría ser tratada solo con 5 fracciones. Efectos secundarios los tenemos mucho mejor controlados gracias a la tecnología y toda la intervención de cuidados que tenemos con el paciente cuando están en tratamiento, con ejercicios, con cuidados locales, etcétera. O sea, la radioterapia es parte vital, digamos, no solo cuando se hace cirugía conservadora, muchas veces porque desgraciadamente ya no podemos, tenemos que hacer una mastectomía, y si en la mastectomía encontramos que el tumor era bastante avanzado, además de la mastectomía también tendríamos que radiar donde está la mama, pues estuvo la mama, que se llama parrilla costal, y muchas veces donde estuvieron los ganglios. Bien, otro de los pilares es el tratamiento sistémico. Sistémico, pues bueno, ¿me puedes explicar qué es el sistémico y cómo nos basamos en ese tratamiento, en toda la información que hemos estado dando para decidir qué tipo de tratamiento vamos a usar? Bueno, tratamiento sistémico se refiere a cualquier medicamento, ya sea, como mencionabas antes, tomado, inyectado, que se introduce a nuestro cuerpo, es absorbido por nuestro sistema y se distribuye pues prácticamente en todo el cuerpo. Eso es a lo que nosotros le llamamos un tratamiento sistémico, a diferencia de la cirugía o la radioterapia, que son tratamientos localizados, que el doctor Lau va a operar el tumor, el doctor Linares va a hacer una radioterapia en el sitio donde se hizo la cirugía, y el tratamiento sistémico tiene el objetivo de distribuirse en el cuerpo y erradicar cualquier
rastro de enfermedad que pueda haber en otros lugares. El cáncer de mama ya desde hace muchos años la consideramos no solo una enfermedad local, sino una enfermedad sistémica y que una célula se puede escapar, aunque sea una etapa temprana, e irse a alojar en otra parte del cuerpo, y por eso necesitamos algo más. Y es parte fundamental de este conjunto de tratamientos que necesitamos. Pero ahora no es, como ya mencionamos mucho, no es una receta para todas. Y así como los doctores de cirugía han venido cambiando en cuanto al tipo de tratamiento que hacen, como el doctor Linares ha disminuido la carga de tratamiento en las pacientes, pues hoy conocemos esto que es buscar el tratamiento más adecuado para cada persona, incluyendo el tratamiento sistémico. Y ahí pues tenemos que identificar que hay dos extremos en los que no queremos estar, que es un sobretratamiento, que es dar más de lo que un paciente necesita, o un infratratamiento, que es dar menos de lo que necesita, sino que tenemos que buscar adaptarnos a cada paciente. Y entonces esto, ¿cómo lo obtenemos? Con los conocimientos actuales y con lo que hablábamos hace un momento de los distintos tipos moleculares, podemos escoger, por ejemplo, en etapas tempranas actualmente, yo les diría que un 70% de los pacientes no van a requerir quimioterapia si tienen los receptores hormonales positivos. Es decir, vamos a evitar ese sobretratamiento que le daríamos si la pusiéramos a recibir quimioterapia. Si una paciente tiene un tumor HER2, dependiendo del estadio clínico, hoy podemos aumentar o disminuir la intensidad de las terapias anti-HER2 que le podemos proveer. Y en los casos triple negativo, se han venido también incorporando, además de la quimio, otros tratamientos como la inmunoterapia, como otros medicamentos que son los inhibidores de PARP. Y en general, si vemos hoy, dentro de los tipos, tenemos subtipos, porque hoy cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a una paciente con una enfermedad avanzada triple negativo, ya no es solo eso lo que pensamos, sino pensamos, esta paciente puede tener una expresión de una proteína que se llama PDL1, esta paciente puede tener una mutación del BRCA, porque esta es una enfermedad distinta, a pesar de que toda está englobada dentro de un mismo subtipo molecular, la vamos a tratar diferente. Entonces, más que ahondar en qué tratamiento está indicado para cada paciente, porque es algo muy complejo, lo importante es que usted le pregunte a su médico: doctor, ¿qué tipo de tumor tengo yo? ¿Y cuál es el tratamiento que usted me ofrece? Y preguntar también, ¿hay alguna otra prueba genética o molecular que ayude a definir y dirigir mejor mi tratamiento? Porque esa es la actualidad de hoy. No es para todas el mismo tratamiento, sino que nos ayuda a ir determinando en muchos estudios para saber si tenemos biomarcadores que nos ayuden a dirigirlo de mejor forma. Claudia, como menciona Julio, a veces los pacientes dicen, mira, pero quítenme. Y para mí, o sea, yo no quiero tener esto ahorita, pero como vamos a oír, no necesariamente las cirugías, la mejor manera de iniciar el tratamiento. ¿Cómo decidimos eso? ¿Por qué puede haber una diferencia en empezar con cirugía o quimioterapia? Yo creo que esa decisión se basa en muchos factores, ¿sí? No todas las pacientes son candidatas a una cirugía de primera instancia. Hay pacientes que necesitan operarse primero, otras van a necesitar quimio primero, y esto va a depender, pues, primero de la etapa clínica en que encontremos la enfermedad, ¿sí? Que ya lo habían mencionado anteriormente. ¿Cuáles las características de esta enfermedad, como hablaba el doctor Ramos? Si tiene receptores de estrógeno positivos, si es un triple negativo, si expresa un HER2. Esas son cosas importantes que nos ayudan a tomar decisiones de si damos de primero tratamiento de quimioterapia o la paciente va a cirugía. La edad de la paciente, la condición física de la paciente, si la paciente tiene alguna otra enfermedad que nos impida operarla primero o que nos impida dar tratamientos de quimioterapia, el recurso que se pueda tener, el acceso que tenga a los servicios. Entonces tenemos que, no solo es decidir vamos a operarla de una vez o le vamos a dar quimio, sino son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir si una paciente se opera o va a quimioterapia primero.
Hay tumores que sí son operables y que se pueden operar de primera instancia, pero que sabemos que si le damos nosotros quimioterapia primero, vamos a ver in vivo cómo reaccionan estos tumores a la quimio y que al final, si esta paciente responde, si cuando la operan ya no hay tumor, que esto se traduzca en una mejor sobrevida de estas pacientes, pero son grupos específicos de pacientes que tenemos que tomar estas decisiones, pacientes donde el tumor no se puede operar de primera intención porque es muy grande y a la hora de quitarlo, pues dejaríamos un defecto importante en la paciente, son pacientes que deberían ir de primero a quimioterapia, entonces si es un manejo multidisciplinario, como habían dicho anteriormente, la decisión se debe tomar tomando en cuenta todos los factores que la paciente tenga y en un trabajo en equipo, Mara, definitivamente. ¿Saben? También otra de las zonas importantes de dar un tratamiento previo, porque podemos hacer, en lugar de tener una necesidad de hacer una mastectomía, que se pueda hacer tan pequeño el tumor, que pueda después poder hacerse una cirugía conservada. Sí, son tumores que al inicio no se pueden operar, entonces la idea es poderlos hacer mucho más chiquitos para no hacer una mastectomía, sino una cirugía conservadora. Sí, exactamente. Les dejamos este otro mensaje que prácticamente resume lo que hemos querido transmitirles. El éxito del tratamiento se basa en la combinación correcta y sincronizada de todas estas herramientas que hemos estado platicando. Tenemos a nuestra disponibilidad y que sean previamente discutidas y consensuadas dentro del equipo multidisciplinario, una mesa de expertos, en un tumor board que pueda tomar las mejores decisiones para ustedes. Esa es la clave de los mejores resultados, es tomar las decisiones en equipo. Obviamente con la decisión de la paciente también. Pues bueno, ahora vamos a tratar de resolver cualquier duda que ustedes puedan transmitir, por favor, en el chat o en el botón de preguntas y respuestas, por favor, pueden dar sus, creo que ya deben haber varias. Dice alguien, tengo 3 cifras, 29, 25, 22 años. El autoexamen es una alternativa, pero quisiera saber si hay algo más de métodos para detectar el cáncer de mama o alguna lesión en la mama sin llegar a la mamografía en estos pacientes. ¿Qué alternativas tenemos? Doctor Linares, ¿usted qué es? Sí, interesante la pregunta. Primero, por la edad de ellas, si no hay algún antecedente familiar o alguno de los otros que mencionamos, que hubieran tenido radioterapia, etcétera, la posibilidad de cáncer es muy, muy baja. Sí, para que no vivamos con esa angustia. Pero, obviamente, si hay duda cuando se hacen su examen, su autoexamen, notan algún cambio en la mama, etcétera, y quisieran hacer algo, yo pensaría que sí, que las vea primero una persona experta, alguien que las pueda guiar. Muy probable el médico la vea y le diga, no tiene que preocuparse, o podría ser ahí mismo, en la oficina del médico, un ultrasonido y decir, tampoco hay nada que preocuparse, la ven dentro de 5 años. Julio tiene una pregunta sobre el famoso dolor. O sea, nosotros les explicamos de que el cáncer no duele. Desafortunadamente muchos pacientes se faltan una masa y como no les duele, mucha presión. Pero cuando hay dolor, pues como que ya lo tranquilizamos un poquito porque por lo general se relacionan cosas benignas. Sí, exactamente. El dolor, hay muchas causas de dolor en la mama. Y usualmente se juntan todo. De las causas más frecuentes de dolor en la mama es el ciclo menstrual. Antes de que les venga la mama, se ven un poquito de líquido las mamas y duele. Otra de las causas es elevación de la prolactina. Los pacientes que están dando de mamar, cuando se eleva esta hormona, pues las mamas se llenan y duele también. Otra causa puede ser los alimentos. Alimentos como las bebidas oscuras, café, Coca-Cola, té, chocolates. Ellas tienen sustancias que ponen más sensibles las mamas, igual que el alcohol, grasas, que el cigarro. Una razón o una causa muy frecuente de dolor en las mamas es el estrés.
Por ejemplo, estrés en la familia, hay algún problema, alguien está enfermo, estrés en el trabajo, que hay mucha presión, o una razón muy frecuente de estrés que causa dolor es el miedo al cáncer. Tengo un cáncer y ese miedo me causa dolor. A veces, si hay alguna bolita que duele, especialmente cuando ya están de un tamaño, pues que ya son grandes, por ejemplo, un quiste grande, pues, a veces les duele, o un nódulo grande, a veces duele, y no siempre tiene que ser un cáncer. O en otras ocasiones, pues son cosas que están afuera de la mama, los músculos, es otro de los motivos por los que duele o se siente dolor. Pero no siempre es cáncer, pero, o sea, la mayoría de los cánceres no duelen, ya está cuando están desatados, ya está cuando están. Pierre, hay varias preguntas sobre el seguimiento. Una vez terminaron los pacientes su tratamiento, ya pasaron por su quimio y todo, incluso una pregunta aquí el paciente que ya tuvo su tratamiento de 1 año como para HER2. ¿Cuál debería ser el seguimiento? En algún momento se le puede decir que está de alta y cada cuánto tenemos que hacer esos controles para ver cómo están. Bueno, lo primero es que en cáncer de mama específicamente lo más importante son 2 cosas. El seguimiento clínico y los estudios mamarios de rutina. Realmente, aunque se ha vuelto una práctica muy frecuente de hacer otro tipo de estudios de imagen, digamos, más sofisticados durante el seguimiento, desafortunadamente hay estudios que no han demostrado que esto implique una ventaja en supervivencia, es decir, hacerse un PET cada año o hacerse resonancias cada 6 meses. Están indicadas únicamente cuando hay alguna condición clínica que las aconseje. El seguimiento, y esto basado en todas las guías de práctica clínica que han analizado todos los estudios a realizar, lo que recomiendan es hacer, generalmente en los primeros 2 años el seguimiento es un poco más corto, más o menos cada 3 a 4 meses tenemos que tener una evaluación con nuestro médico o médica. Una vez al año, estudios de imagen mamarias, resonancias en la mayoría de los, mamografías en la mayoría de los casos, ultrasonidos o resonancias en algunos casos. Muchas veces, por cuestiones institucionales, también se hacen otros estudios como marcadores tumorales, pero tampoco tienen una sensibilidad o una especificidad muy alta. Muchas veces hay pacientes que tienen un marcador alto y no tienen pues, ninguna evidencia de cáncer, o lo contrario, pacientes que tienen enfermedad y el marcador está normal, pero muchas veces por cuestiones institucionales en algunos lugares se realizan, incluyendo los estudios de imagen, pero evaluación clínica, evaluaciones rutinarias de mamografía y algunos laboratorios que los médicos les van a solicitar. Generalmente el seguimiento es de unos 5 años. La mayoría de tumores, sobre todo los HER2 positivos, los triples negativos, son tumores que su recurrencia es relativamente temprana, es decir, entre los primeros 3 años, y generalmente si no recurren entre ese tiempo, es posible que nunca vuelvan a recurrir en la vida. Hay que prestarle atención a los tumores hormonales, que son tumores que incluso hay tratamientos extendidos de terapia hormonal, porque es un tipo de enfermedad que pudiera tener alguna recurrencia tardía. Pero digamos de forma estricta lo que nos recomiendan las guías son tener al menos 5 años de seguimiento. Pero yo creo que estamos de acuerdo de que el paciente por momento es paciente de riesgo de por vida y creo que ya deberían seguir su chequeo por lo menos 1 vez al año, obviamente no más estricto en esos primeros 5 años, pero sí, entonces tenemos pacientes desafortunados con recurrencias después de 10, 15 años o más. Por otro lado, común esta pregunta, la famosa enfermedad fibroquística de la mama. ¿Qué es? ¿Es malo? ¿Es bueno? Pues son básicamente cambios
Ahora que se le quitado la palabra enfermedad, porque a veces no piensa que creo que son cambios fibroquísticos, son cambios normales que van ocurriendo en la mama. Y se llama fibroquístico porque a nivel, cuando el patólogo los ve en el microscopio, hay áreas que son más fibrosas o densas, y hay áreas que son quistes pequeñitos, entonces por eso se llama cambios fibroquísticos. Entonces empiezan en las mujeres usualmente a los 20 años, y cuando más se manifiesta o cuando más molesta es cuando están entre los 40 y los 50. Y la molestia que dan es dolor, que la mama se siente un poquito más dura. Posteriormente a los 50 años, cuando ya llega la menopausia, estos cambios fibroquísticos tienden a involucionar y a desaparecer y la mama se vuelve un poquito más grande. Pero son cambios que en muchas mujeres se considera un cambio fisiológico normal. Lo digo que a veces causa dolor y tenemos que tratar ese dolor. No es maligno, no es cáncer, ni les va a dar riesgo de cáncer. Otra pregunta que tenemos ahí es, la gran mayoría de las secreciones del pezón son por enfermedades benignas. O sea, hay algunas que pudieran estar relacionadas, pero ninguna es normal. O sea, debería de siempre consultarse. ¿Qué puede causar una secreción del pezón? Sobre todo cuando de repente se hace mamografía para no normales. Muchas veces es algo que se llama ectasia. El conducto, o sea, imagínense una tubería, que van miles de tuberías hacia el pezón, de ahí desemboca. Y ese conducto muchas veces pierde ese tono y se dilata un poquito más. Entonces ahí se empieza a acumular un poquito de líquido y es una causa de secreción a través del pezón. Muchas veces es una secreción amarilla, a veces verde. Otra causa es, por ejemplo, la secreción de leche. Esto es asociado a que están dando de mamar o a una elevación de la prolactina por algún problema de es donde se produce esta hormona. Lo que nos llama la atención es cuando hay secreción de sangre. Una causa común de secreción de sangre es unas masitas que se llaman papilomas intraductales, que no necesariamente son cáncer, pero aumenta el riesgo de cáncer. Entonces eso llama la atención. Y un cáncer también muchas veces se conecta hacia el conducto y puede dar secreción de sangre. Entonces también es un signo de alarma. Y lo que comúnmente hacemos es tomar una muestra de esa secreción y mandarla a estudiar al patólogo y que vean las células. Y si esas células miran con cambios importantes, diferentes, entonces ya nos dan algunos estudios. Pero la gran mayoría pues, resultan ser nada más cambios inflamatorios. Vamos a ver. Doctor Linares, la alimentación. ¿Qué papel juega en cualquier paciente con cáncer? No sé si alguien de los que está aquí ha ido a mi clínica, pero yo sí creo, definitivamente, la parte biológica de la alimentación tiene algo que ver al final con este tipo de cáncer, incluyendo cáncer. Y hay mucho más que todavía no sabemos. Nosotros ahorita estamos trabajando fuerte en implementar la intervención nutricional en pacientes, que no tiene que ser porque hay obesidad o porque se está perdiendo peso, sino que va un poco más allá. Mis pacientes, insisto, los que me han visto, saben que desde el día que llega a mi clínica, lo que les digo, cuando me preguntan, ¿y ahora qué hago? En cuanto a ejercicios, ya saben qué es. Dieta, para no ponerme a dar discurso de 1 hora, una cosa sencilla. Cero azúcar. Y la razón es muy sencilla. El nutriente principal energético de la mayoría de cánceres viene del azúcar. ¿Qué es el azúcar? Es un carbohidrato. El carbohidrato lo encontramos en cantidad de cosas, pero para que entendamos fácil, cuando yo les digo 0 de azúcar, siempre les digo 0 de azúcar innecesario. ¿Qué es eso? El azúcar. De hecho, arruinamos el café cuando le echamos azúcar, pero de ahí viene el azúcar, chocolates, dulces, pasteles, helados, bebidas carbonatadas, comida chatarra. Con eso que lo eliminen, ya hemos dado un paso gigante hacia adelante. Eventualmente, nuestro grupo va a poder proveerles algo más que una receta tan sencilla como
que les acabo de dar. Pero creo, sinceramente, que es muy importante. Claro, cuando el doctor una vez dice cero azúcar, se refiere a azúcares procesados, ¿no? Sí. No se refiere a los azúcares que están en las comidas, que son los que nos alimentan y nos nutren, porque a veces se puede interpretar. Bueno, yo creo que igual el comer de forma balanceada es importante, ¿verdad? Todos los excesos al final van a ser malos, entonces el quitarse un alimento totalmente o el comer un alimento en exceso, porque ha pasado gente que dice las berries son antioxidantes y se comen sí, una bolsa de uvas, entonces tampoco eso es sano, entonces es realmente aprender a comer de forma balanceada. Ya lo discutimos, pero de nuevo, doctor Linares, alguien que tiene familiares con antecedentes de cáncer de mama, ¿cuándo deberían empezar a hacerse estos chequeos? Hay bastante información que es importante, por ejemplo, en los familiares. ¿A qué edad estos familiares fueron diagnosticados con cáncer de mama? ¿Qué consanguinidad tienen estos familiares? ¿Es una tía? ¿Es la mamá? ¿Es un hermano? Todo eso ya nos comienza a poner como banderas rojas de alerta. Y cuando tenemos una mamá que fue diagnosticada a una edad joven, una hermana o dos hermanas a edad joven, definitivamente nos baja de edad de alerta. Y alerta quiere decir que sí se tienen que chequear. Ponerle una edad específica es complicado. Porque si es alguien que la mamá tuvo cáncer a los 35, 40 años, uno diría definitivamente que mucho antes que eso. Si la mamá lo tuvo a los 60 años, no vamos a exponer a una muchacha de 20 años a la angustia de que de repente ya va a tener cáncer. Yo creo que es muy relacionado a esa información. Edad en que los familiares fueron diagnosticados y la consanguinidad, la cercanía y consanguinidad del familiar que fue diagnosticado. Correcto. En el 2020, mi cirugía fue en el 2020, un tipo de cáncer, me dijeron que era tipo B negativo, no más seguro que triple negativo. Pues se dio quimio, radio. ¿Qué me queda ahora? Solo chequeo, a todos de 2020, pues sí. Sí, sí es una enfermedad triple negativa, ya recibió radioterapia, quimioterapia y la cirugía. Pues en este momento pues no ameritamos nada más, estar en constantes chequeos en nuestras rutinas para determinar si en algún momento pues ojalá no pudiera requerirse algo más, pero en este momento en el caso particular si esto fue en el 2020 pues chequeos como dice el doctor Garzuzi. Si un familiar tuvo cáncer linfático, esto podría ser un factor hereditario para padecer cáncer de mama. Algunos síndromes hereditarios, Claudia, que se relacionan a otros cánceres que pudieran estar relacionados al cáncer de mama. Rápidamente, por mencionar algunos. Generalmente cuando tenemos algún tipo de mutación, como hablaba al inicio, si tenemos mutaciones que se relacionan con BRCA1 o BRCA2, sabemos que el riesgo no solo se ve aumentado de cáncer de mama, sino tenemos relación con otro tipo de tumores, por ejemplo, ovario, tenemos relación con endometrio, páncreas, en hombres también de próstata. Entonces, estos son los tumores que se ven más ligados, que si tenemos en la familia una hermana con cáncer de ovario, la mamá le dio cáncer de mama, el papá o un tío con cáncer de próstata, esto sí tiene un poquito va como en una línea de relación al cáncer de mama. Sí, afortunadamente solo un 5 o un 10% de los cánceres de mama están relacionados a estos síndromes hereditarios. Recordarán ustedes, Angelina Jolie, que ella heredó una de estas mutaciones y decidió. Esto tiene implicaciones en cuanto al riesgo, como dice Claudia, y podemos tomar decisiones profilácticas o preventivas, incluso como hizo ella, hacerse mastectomías bilaterales para disminuir su riesgo de desarrollo de cáncer y después se quitó el ovario. No se hace el hospital, pero se decide evitar después, porque también el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, es información importante cuando tenemos
es antecedentes familiares, que al tener estas mutaciones se toman decisiones preventivas. Vamos a ver. ¿Qué posibilidades hay si después de todo tratamiento, quimio, mastectomía, radioterapia, incluso inhibidores hormonales, en este caso, que haya metástasis o que se pueda desarrollar el cáncer en el otro, en la otra mano? Bajo es casi lo mismo. Es 0.5 al año. Se va acumulando. Pero es el mismo riesgo de la población general. No va a haber más riesgo en la otra mano, a menos de que tenga una mutación genética. Sí, en realidad es prácticamente igual. Se calcula entre 0.5 y 1% por año, pero no es para... Muchas personas son muy radicales y deciden, doctor, me quita la otra de una vez porque no quiero saber nada. Por favor, ya hay estudios psicológicos, hechos, a seguimiento a muy largo plazo, y es la peor decisión que pueden tomar porque los pacientes en realidad a largo plazo se deprimen más, tienen más problemas sociales, más divorcios, etcétera, etcétera. Cuando hacen esas decisiones, no hay necesidad, a menos de que haya una mutación que en ese público, pues ahí tienen que tomar decisiones, ¿sí? Pero en realidad el riesgo del otro lado no es tan importante como para tomar una decisión tan radical. ¿Tenemos algo más? Sí. Bueno, pues de nuevo agradezco a mis colegas y expertos, Julio, Pierre, Claudia, doctor Linares, por acompañarme en darles brindarles esta información a través de este webinar. Esperemos que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Por favor, aprovechen el mes de octubre con todas las promociones en diferentes centros para hacer sus mamografías, sus ultrasonidos, etcétera. Y por favor, cuídense y recomienden a todas sus conocidas que por favor también se cuiden y así podemos salvar más vidas. Muchísimas gracias, que tengan feliz noche y buenas noches. Buenas noches. Noches.